En este momento ya tenemos el nuevo reloj de Huawei, lo que es el Huawei Watch Fit 3. Que como pueden ver ya tenemos un diseño completamente renovado a comparación con la versión anterior. Y pues ciertamente ahora se parece más a lo que es un Apple Watch. Antes de comenzar en sí con el video, quiero decirles que si de pronto escuchan un poquito raro el audio es porque acá tengo el iPhone 15 Pro Max y estoy grabando con el iPhone 12. Y pues el iPhone 12 al no tener puerto USB-C pues no puedo conectarle el micrófono. Entonces aquí en la caja podemos ver que tenemos una pantalla de 1.82 pulgadas HD AMOLED. Tenemos un cuerpo ultra delgado de 9,9 milímetros, batería de larga duración y carga rápida. También tenemos contador de calorías. También tenemos lo que es el GPS integrado y más de 100 deportes. También mide lo que es la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre. También nos mide lo que es el tiempo de sueño o el monitor de sueño. También tenemos lo que es el monitor de estrés. También tenemos por acá lo que es la conexión Bluetooth, que le vamos a poder meter música. Y también vamos a tener lo que es como el controlador de música para nuestro dispositivo. Tengamos en cuenta que si tenemos un iPhone no vamos a poder meterle música a este reloj. ¿Por qué? No lo sé. Hay personas que dicen que es por limitación del iPhone, que Apple es el que limita como estas funciones, pero la verdad yo no creo. Yo creo más bien que es limitación de Huawei, porque si con estos relojes chinos se les puede meter música desde un iPhone, ¿por qué con este reloj no? Entonces eso es limitación de Huawei. Por acá tenemos lo que son la resistencia al agua, que tenemos hasta 5 atmósferas. Vamos a destaparlo ya por acá. Entonces vamos a deslizarlo. Por aquí tenemos ya el reloj, vamos a sacarlo. Por aquí podríamos levantar esto también. Por aquí tenemos como una gomita. Por acá en el reloj vemos que tenemos un plástico en la pantalla, vamos a quitarlo. Por acá tenemos otro plástico en la parte de atrás, también quitémoslo. Vamos a mirar qué más tenemos por acá. Acá tenemos como manuales, tenemos dos. Este es como de la garantía y este es como el manual. Y por acá pues tenemos ya lo que es el cable de carga, que este reloj no tiene carga inalámbrica. Ya podemos ver que aquí tenemos los pines, pero de igual forma es imantado. Entonces al momento de que nosotros lo vayamos a colocar aquí, no se puede colocar de cualquier forma, tiene que ser como de un solo lado. Entonces fíjate que ahora sí se pegó bien, pero si lo colocamos para el otro lado, por ejemplo así, fíjate que no se pega. O sea, como que se mueve para todos los lados, pero no se pega. Pero así, mira que ahí sí se pega inmediatamente. O sea que solamente vamos a poder cargarlo de un solo lado. Vamos a detallar el reloj un poco más de cerca. Vemos aquí la pantalla, que es un poco más cuadrada, a comparación pues con el modelo anterior. Por acá en la parte de atrás tenemos lo que son los sensores para el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre y todo eso. También tenemos pues los pines para conectarlo a cargar. Por aquí desde este botón vamos a poder sacar las correas. Por acá tenemos lo que es la corona y el botón de encendido y de apagado. Por acá tenemos un botón que vamos a poder configurarlo para que nos abra alguna aplicación específica. Por acá tenemos un micrófono. Por el otro lado tenemos lo que son los altavoces y pues nada más. Entonces ahora vamos a prenderlo. Listo, ya está prendiendo. En este momento acabo de sentir una pequeña vibración. Y aquí podemos ver que tenemos Harmony OS. Y listo. Entonces, para conectar este dispositivo a nuestro teléfono, vamos a tener que descargar la aplicación de salud Huawei. Venimos aquí en el App Store y colocamos Huawei Health. Aquí está, en la parte de arriba. Entonces le tocamos ahí y podemos ver que es esta aplicación de acá. Simplemente la instalamos y ya. Para teléfonos Android no vamos a tener esta aplicación en el Play Store. Vamos a tener que descargar el APK desde la página web de ellos. Entonces aquí aceptamos todo esto y listo, ya entramos aquí en la interfaz de la aplicación. Para conectarlo con la aplicación vamos a venir aquí donde dice dispositivos y agregar dispositivo en la parte de arriba. Entonces aquí nos pide que iniciemos sesión con nuestra cuenta. En caso de que no tengan una cuenta, pues van a tener que crearse una cuenta nueva. Después de que ya hayan iniciado sesión, les va a solicitar el acceso al Bluetooth. Vamos a darle permitir. Aquí nos dice que queremos agregar el HomeKit. Vamos a darle comenzar. Vamos a poder sincronizar todos los datos de la aplicación de Huawei con la aplicación nativa de salud del iPhone. Entonces vamos a activarlas todas. Aquí vemos que podremos sincronizar lo que son las distancias, caminata, trote, energía, actividad, estructura, frecuencia cardíaca en reposo, pasos,
el peso, el sueño, bueno, todo este tipo de cosas. Simplemente le damos acá en permitir. Creo que esta parte solo está disponible para iPhone, porque si vamos a utilizar un teléfono de Android, pues tendría que ser como Google Health o algo así, y pues he visto que no está disponible. Entonces ahora sí vamos a conectar el dispositivo. Aquí ya nos aparece en la parte de abajo, le damos en conectar. Aquí ya está emparejando. Aquí el reloj está vibrando y nos dice solicitud de enlace iPhone 15 Pro Max. Vamos a darle aquí en el check, aquí en el azul, para conectarlo. Enlazar. Vamos a permitir que reciba las notificaciones. Vamos a permitirlo. Aquí más términos y condiciones. Entonces vamos a darle en leí y lo aceptamos. Aquí escuchamos que el reloj hizo un pequeño sonido. Vamos a darle permitir a todo esto. Calendario. Vamos a permitir el acceso. Bueno, esto parece ser que va a demorar bastante tiempo. Pero mientras tanto, pues vamos a hablar un poco sobre los precios. Y pues la verdad, aquí sí hay algo que quiero comentarles. Podemos ver que en la página oficial de Huawei, este reloj cuesta 650.000 pesos. Esos son pesos colombianos, bien. Pero te están obligando a que compres los FreeBuds. Si compras los Freelance, o como sea que se diga, vemos que el precio ha aumentado. Ha subido bastante de precio. Si compramos dos relojes, como en mi caso, que yo compré dos relojes, podemos verlo aquí. Entonces ya cada reloj te va a salir en 475.000 pesos. Por aquí en pantalla, en algún lado, te va a estar saliendo los precios en dólares, para las personas que de pronto quieran saber en dólares cuánto es. Y si seleccionamos los dos relojes, ya no nos vienen con los audífonos. Así que ese asunto de que los audífonos son gratis y que es un regalo y que no sé qué, mentira. Te lo están cobrando, ¿ok? Podemos ver que de gratis estos audífonos no son nada. Es que aquí abajo te lo ponen, regalo gratis. Eso de gratis no tienes pero nada, la verdad. Y pues bueno, en este momento está lloviendo bastante fuerte, así que me va a tocar dejar de grabar en este momento. Y entonces después volvemos ya cuando haya descampado un poquito. Bueno, ya después de un buen rato vemos que ya la instalación se ha completado. La actualización de software. Tengo que decir que el proceso es bastante demorado porque sí tardó bastante tiempo. Le damos aquí en terminar y listo, ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a mirar el dispositivo como sería. Vamos a hacer aquí una exploración. Entonces con este botón, con la corona, si lo presionamos una vez, vamos a entrar al menú de las aplicaciones. Si giramos la corona, vamos a hacer las aplicaciones un poco más grandes y vamos a poder ver el texto debajo de cada aplicación. Si giramos la corona hacia el otro lado, pues vamos a hacer los iconos un poco más pequeños. Si aquí en la carátula deslizamos de izquierda a derecha, vamos a tener como este pequeño asistente, donde nos va a mostrar aquí lo que es el clima y por acá abajo el reproductor de música, que inmediatamente vamos a ver si funciona. Vamos a colocar por aquí alguna canción cualquiera. Aunque aquí abajo nos aparece dispositivo local, vamos a tocarle ahí. Parece que sí, aquí seleccionamos lo que es el iPhone 15 Pro Max. Y si vamos a poder controlar la música desde el reloj. Pero mira nada más como lo lento que es para reaccionar. Pues al menos si aquí para subirle y bajar el volumen es bastante demoradito. Vamos a pasar a la siguiente canción. Efectivamente podemos ver que sí va a funcionar para controlar la música que estamos escuchando en nuestro iPhone. Y pues aquí ya no tenemos nada más. Si deslizamos de derecha a izquierda vamos a tener como estos widgets. Y aquí vamos a tener lo que es el registro de actividad. Por acá lo que es el ritmo cardíaco y esas cosas. Bien, si seguimos deslizando vamos a tener más widgets. Por acá vamos a poder tener los contactos, el teléfono. No hay registro de llamadas. No vamos a poder hacer llamadas desde el reloj con un teclado numérico. Por acá tenemos el widget del calendario. Si tocamos ahí nos aparecen los eventos. Por aquí vemos que el número 10, el 10 de junio, tenemos un puntico. Eso quiere decir que ahí tenemos un evento y en esta ocasión sería el evento de la presentación de Apple, que sería el 10. Aquí lo tenemos. Bueno, al parecer también es un día festivo aquí en Colombia. Por acá tenemos este otro widget donde tenemos como 3 complicaciones. Así tocamos por acá, registro de actividad. Por acá tenemos lo de la luna menguante. Este widget no sé qué será, un poco extraño. Si dejamos presionado sobre algún widget de estos, vamos a poder editarlos. Entonces aquí nos muestra cómo funciona. Aquí vamos a poder correrlos de un lado hacia otro. O desde acá arriba vamos a poder agregar más. Entonces aquí nos aparecen todos estos.
Si presionamos el botón de abajo, ya automáticamente nos entra a la aplicación de ejercicios. Y aquí vamos a tener lo que son las rutinas, correr al aire libre, carrera en pista, correr en caminadora. Ese botón vamos a poder configurarlo para que nos abra diferentes aplicaciones. Vamos a entrar aquí en los ajustes, por acá tenemos lo que es el Bluetooth. Vamos a poder conectarles audífonos Bluetooth. Por acá tenemos más conexiones para conectar dispositivos como caminadoras, por ejemplo. Por acá tenemos la esfera del reloj. Y aquí vamos a poder configurar algunas cositas. Entonces la esfera del reloj, vamos a poder cambiar la esfera. Que pues bueno, eso ya lo vemos más adelante. Por aquí tenemos mostrar siempre en pantalla. Entonces lo activamos. Dice que no está habilitada esta función, puede que gastemos batería, bien, vamos a dejarlo así. Aunque bueno, eso es simplemente para mantener el reloj prendido durante un tiempo. Creo que el tiempo máximo es de 20 minutos. Levantar para mostrar el diseño de pantalla siempre encendida, o sea, cuando levantamos el reloj. O levantar para mostrar la esfera del reloj, vamos a dejarla en esa más bien. Mostrar estado de tareas, tareas en curso. Cuando estamos, por ejemplo, en alguna llamada y nos salimos, nos queda acá arriba un icono. Y si estamos, por ejemplo, en algún temporizador y nos salimos, va a seguir corriendo en el fondo o en segundo plano y nos va a aparecer acá arriba un icono también para que toquemos ahí e inmediatamente nos entre a esa aplicación. También tenemos lo que es el estado del dispositivo, que si por ejemplo tenemos el no molestar activado, nos va a aparecer un icono en la parte de arriba también. En el inicio aquí vamos a poder escoger lo que es cuadrícula o la lista. Vamos a dejarlo como una lista, por ejemplo. Entonces ya se nos ve de esta forma. Por aquí también tenemos lo de tareas personalizadas, que esto sería prácticamente los widgets que ya les acabé de mostrar ahorita. Pantalla y brillo, vamos a tener un brillo máximo de hasta 1500 nits. También aquí vamos a tener lo que es el brillo automático, suspensión automática. Vamos a dejarlo en 20 segundos. Por aquí lo de pantalla activa, eso es lo que le decía, que vamos a poder tenerlo máximo durante 20 minutos. Aquí en sonidos y vibración vamos a poder subirle el tono de llamada. Entonces, por ejemplo, tono, subimos el volumen. Como el tono de las notificaciones, el no molestar. Bueno, aquí podemos agregar alguna hora para que se active automáticamente. La vibración vamos a poder colocarla en intensa, en suave. Creo que prefiero intensa porque es más fuerte. Por acá lo de silenciar. Y aquí tenemos lo de la respuesta áctica de la corona. Cada vez que giramos la corona sentimos una vibración. Así que desde aquí vamos a poder desactivarlo en caso de que no lo quieran. Vamos a tener lo que es PIN para poder colocarle contraseña al reloj. Pero pues sinceramente a mí no me gusta como esa opción, porque imagínate, por ejemplo, cada vez que tú quieras mirar algo, tener que colocar el PIN, código y todo eso, pues no sé, no se me hace como muy útil, que digamos, ¿no? Como que pierdes mucho tiempo. Gestión de permisos, bueno, por aquí nos aparecerán algunas cosas, notificaciones. Desde aquí vamos a poder activar la pantalla para cada vez que nos llegue una notificación. Y en esta función vamos a poder habilitarla para que solamente nos muestre notificaciones cuando el reloj detecte que lo llevas puesto. Pago, vamos a entrar ahí. Vamos a poder hacer pago por Mcash. Botón de abajo, aquí es donde vamos a poder configurar qué acción hace el reloj cada vez que presionemos este botón. Entonces si tocamos ahí vamos a tener lo que es el ejercicio, que este es el que venía predeterminado, registro de ejercicios, estado del ejercicio, frecuencia cardíaca, análisis de arritmias, o para que nos abra la aplicación del oxígeno en sangre, trébol de salud, registro de actividad, mantenerte en forma, sueño, estrés, registro de llamadas, contactos, música, obturador, eso lo quiero probar a ver si funciona con el iPhone, brújula, notificaciones, clima, calendario, cronómetro, temporizador, alarma, linterna. Creo que voy a preferir la linterna, ¿sabes? Entonces linterna. Entonces si tocamos una vez este botón ya nos abre la linterna. Aquí nos da como una pequeña guía para utilizarlo. Si giramos la corona vamos a hacer la pantalla un poquito más oscura. Si la giramos hacia el otro lado vamos a hacer la pantalla un poco más brillante. Desde aquí vamos a poder cambiar lo que es el color. También desde aquí vamos a poder seleccionar si queremos destellos o no. Vamos a poder seleccionar el más rápido, pero vamos a dejarlo en no. Esto por acá serían los destellos, bueno, sería como un acceso rapidito. Aquí abajito del botón de abajo vamos a tener lo que es ajustes de ejercicio. Vamos a poder colocar transmisiones de voz para el ejercicio. Servicio de localización, recordemos que este dispositivo tiene GPS. Esto que dice siempre es para cuando estemos haciendo algún tipo de ejercicio la pantalla no se apague. Autodetectar ejercicios, vamos a activarlo. Entonces así cada vez que hagamos algún ejercicio el reloj lo va a detectar automáticamente y no vas a tener que estar entrando como a la aplicación de ejercicios o algo así, nada de eso. Entonces venimos acá atrás. Accesos directos, bueno, para el acceso directo de los ejercicios tenemos la música, el metrónomo y nada más. Sistema y actualizaciones, por aquí vamos a poder reiniciarlo, apagarlo, desconectarlo del teléfono o restablecerlo de fábrica.
Entonces, en cuanto a los ajustes o la configuración, eso sería todo. Si venimos aquí al cajón de aplicaciones, vemos que tenemos ejercicio, registro de ejercicio, estado del ejercicio, registro de actividad, mantenerte en forma, frecuencia cardíaca, análisis de arritmias y ondas de pulso, lo que es el oxígeno en sangre, lo que es el sueño, trébol de salud, estrés, ejercicios de respiración, registro de llamada, contactos, las notificaciones, música, obturador remoto. Vamos a probar eso ya mismo. Abre la cámara del teléfono primero. Listo, ya está abierto. Entonces aquí tenemos el teléfono. Y si tocamos acá, no puede ser, no funciona. No funciona, creo que debe ser con la aplicación nativa de Huawei. Vamos a verlo aquí. Aquí estamos explorando algunas cosas. La alarma, no puede ser, creo que no vamos a poder utilizar el obturador de la cámara. Vi en un video que con la cámara nativa funcionaba, pero al parecer aquí no. Si tocamos 2 veces sobre la corona, vamos a tener acceso a las aplicaciones que hemos abierto recientemente, así que vamos a cerrar el obturador. Pues parece que no va a funcionar. Y pues desde la aplicación nativa de Huawei Salud no tenemos una opción para abrir la cámara, entonces creo que eso no va a funcionar. Bueno, si seguimos mirando, tenemos lo que es el clima, que así es como se nos ve. Por acá tenemos el calendario. Vamos a entrar aquí en el calendario. Entonces aquí nos aparecen los eventos. El 10 de junio es festivo, podemos verlo aquí. Y tenemos también la presentación de la WWDC de Apple. Por acá tenemos alarmas, temporizador, cronómetro, linterna, brújula, buscar el teléfono. Bueno, debería estar sonando algo en el teléfono. Vamos a ver si lo hacemos al revés. Si lo hundimos aquí en la aplicación donde dice sonar, aquí ya es donde empieza a sonarnos el reloj. Entonces seguimos mirando. Tenemos ya por último lo que son los ajustes. Desde aquí, desde la carátula, si dejamos presionado, vamos a poder cambiar el estilo. En cuanto vemos la hora, podemos seleccionar esta. Si le colocamos la mano encima, nos aparece el Always On Display. Y así es como nos queda. Algunas carátulas tienen como estas animaciones. Vamos a poder personalizarlas. Vamos a poder cambiarle lo que es el color. Por acá, las funciones. Entonces aquí nos aparecen los pasos, las calorías. Entonces queda así. Por acá tenemos esta otra que es la galería. Aquí es donde vamos a poder meterle algunas fotografías. Por acá tenemos esta otra, que si giramos la corona nos va a hacer como este movimiento y podemos dejarlo como nosotros queramos. Con el Always On Display se nos ve así. Esta que fue la que ya vimos. Por acá tenemos esta otra que vamos a poder personalizarlo. Vamos a poder cambiarle como el estilo. Por acá, si queremos la hora en números arábigos o si los queremos en números romanos. Por acá vamos a poder cambiarle el color. Entonces así es como nos quedaría. Tenemos esta otra de los emojis. Con el Always On Display se nos ve así. Cada vez que uno entra como alguna parte y vuelve a salir a la carátula, nos sale un emoji diferente y nos hace esa pequeña animación. Tenemos también esta otra de acá. Si deslizamos de abajo hacia arriba vamos a tener lo que son las notificaciones. Si deslizamos de arriba hacia abajo vamos a tener estos accesos rápidos como los ajustes, bloqueo de pantalla, drenar para cuando se nos meta agua aquí en el parlante vamos a poder drenarla. Por acá tenemos la pantalla activa, alarma, buscar teléfono, no molestar, modo de suspensión y la linterna. También acá abajo nos aparece el día, el mes, el estado de la batería y si está conectado por Bluetooth o no con nuestro teléfono. Bueno, tenemos muchas más funciones, pero pues de igual forma ya el video me ha quedado demasiado largo. Así que pues en caso de que quieran ver algo en específico, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Aquí en la aplicación también tenemos muchas más funciones, pero pues bueno, eso ya lo iremos viendo en próximos videos. Me acabo de dar cuenta que se acaba de trabar la aplicación de Huawei. Se trabó, me toca cerrarla y volverla a abrir. Entonces pues bien, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.